en campañas de opinión, de cobijar bajo el nombre legal de matrimonio a relaciones que no pueden serlo en el plano natural, no es más que el tributo que el error, concepto falso de la realidad, se ve obligado a rendir a la verdad, disfrazarse de una manera hipócrita con su nombre y con su ropaje. Pero ni tales personas en toda su dignidad, ni el legislador que continuamente hoy los está amparando, pueden cambiar la realidad natural de lo que es. Dice Hervada en su introducción a la ciencia del estudio del derecho canónico, la esencia, lo que realmente es y no otra cosa. Continúa el maestro Hervada. Así las situaciones, si lo intentan, habrá entonces matrimonio legal, pero lo que no habrá será matrimonio real y natural desde el punto de vista de una correcta antropología, desde el punto de vista de una correcta noseología o teoría del conocimiento. Habrá fiesta, como yo les digo, pero no otra cosa. Cuando esta extralimitación, ojo con lo que acabo de decir, porque esta es una extralimitación, se produce en cualquiera de sus formas, pero en especial en aquellas adulteraciones que desvirtúan el uno con una y que desvirtúan el para siempre, la realidad natural del matrimonio tiende a ser falsamente sustituida por una simple realidad legal. En tales sistemas matrimoniales entre los cuales se encuentra el nuestro, el matrimonio entonces acaba siendo un término amplio y ambiguo. ¿Que abarca qué? Que abarca relaciones muy diferentes las unas de las otras, pero que también abarca contenidos maritales tan diversos y entre sí contradictorios como las lenguas en las torres de Babel o en la torre de Babel. Ya estoy inventando otra, era una. Perdón de la autoridad. De suerte entonces que el único punto común viene a ser el hecho de las iguales formalidades legales de su celebración. En este sentido, el matrimonio entendido como pura situación legal, jóvenes, acaba confundiendo con unas formas de celebración y con el estado de legalidad que de ellas se obtiene. Termina entonces por ser una forma susceptible por cualquier ceremonia. Por último, la cosa no queda aquí. Surge un fenómeno lo que aparece en filosofía, fenómeno, salud, de vaciamiento de la institución del matrimonio. Un fenómeno de vaciamiento general en el panorama jurídico actual. Se tiende entonces a precipitar este fenómeno en la conclusión lógica, en los sistemas divorcistas, como el nuestro. Tenemos medalla de oro, también esto, que no están de oro, pero ahí están los olímpicos, las fotos, también tenemos esto, sistema divorcista. En efecto, cuanto más divorcista es un sistema legal, ojo, menos interés acaba teniendo para los contrayentes y para el legislador asegurarse de que el sí verdadero matrimonial o consentimiento haya sido pleno o total. La razón radica en dónde. ¿Sí? La razón radica en que haya sido auténtico o haya tenido defectos el sí matrimonial, en el sentido en el cual estoy platicándoles, no produce un efecto indisoluble desde el momento en que se admite.
con independencia de la patología del pacto, la disolución del matrimonio mediante la figura del divorcio. Esto comporta a un sistema divorcista tres grandes problemas. De un lado, estos sistemas favorecen una progresiva trivialización del sí. Es trivial el sí, o un consentimiento que deja ser un importante sí, del que uno hoy ese sí me despido, porque si no funciona, me divorcio. Y te lo advierto desde el principio, si no funciona, me divorcio. Lo he escuchado en las universidades donde doy clase a todos los niveles. Segundo, de otro lado, aumenta la creencia social de que casarse es un acto de conformismo social. Es pasar por la ventanilla burocrática de la ley civil para obtener el permiso, el documento según el cual ya se pueden tener relaciones sexuales o hijos con la honorabilidad social que mi familia requiere, eso sí, dentro de la legalidad. Finalmente, tercero, produce ambigüedad. Este sistema acaba dañando al calificativo de matrimonio de manera indiscriminada, porque de manera indiscriminada ya el calificativo se va a todo tipo de uniones, extraordinariamente diversas y, ¿por qué no?, extraordinariamente contradictorias, que tienen poco que ver con el estricto sentido natural de lo que es en la realidad lo que es la unión conyugal. Como resultado, se difumina el sentido natural y estricto del matrimonio y se termina integrando verbo conductor bajo el nombre puramente legal de matrimonio toda una serie de fórmulas sexuales cuyo único denominador común reside en que las partes han pasado ante la autoridad civil del juez del Estado. Esa es la realidad. Y tienen evidentemente un documento que acredita esa legalidad. Dado que el contenido real de estas uniones es diverso y contradictorio, y su único punto en común es la formalidad de pasar por la ventanilla de la ley, el matrimonio entonces queda convertido en una palabra que no significa otra cosa que una formalidad legal y social convencional, carente de contenido preciso, concreto, escrito y sobre todo de sustancia. A este estado de cosas los que saben, los que verdaderamente saben, han calificado el punto como la muerte o la agonía precisamente del matrimonio legal. A su vez, entonces si está la muerte, pues hay que resucitar, porque a su vez la resurrección del prestigio del matrimonio ni puede venir más que del redescubrimiento del matrimonio natural y del matrimonio real. La reacción de muchos jóvenes allá atrás de no adulterar la autenticidad de sus historias sentimentales, pasándolas por la formalidad social, legal y convencional del matrimonio, encuentra desde esta perspectiva teórico-práctica toda su honda, profunda y seria justificación. Voy a terminar. Ciertamente que el matrimonio en su sentido estricto de realidad natural no es esa ambigua y omnicomprensiva formalidad de ley civil, pero no es menos cierto que para una gran parte de nuestros contemporáneos y probablemente hoy sentados en este dignísimo auditorio, el matrimonio se ha convertido en un mero documento legal o
o en una formalidad social de un estatus de honorabilidad. Y si en esto ha parado la definición o el concepto o la esencia de lo que es el matrimonio, cualquiera de nosotros que guarde un residuo de autenticidad, un residuo de sensibilidad, un residuo de valor gallardía frente a los convencionalismos vacíos, ha de pensar, sobre todo si encima de ese matrimonio siempre puede uno echarse atrás con el divorcio, ha de pensar, pues ¿para qué me caso? ¿Para qué hay que casarse? Ha de pensar, ¿quién le dio al legislador y al juez civil y al poder y a la autoridad para decir que solo son honorablemente sociales las uniones que pasan por la ventanilla legal? Ya estoy casado o casada por lo civil y entonces salvo frente a la sociedad cualquier estado. ¿Qué diferencia de fondo existe entre una relación sexual pactada hasta que nos casemos, cuyos sujetos consideran superfluo pedirle al juez el permiso para fundar este tipo de relación, cuando desde el punto de vista, ojo, del contenido, ambas relaciones sexuales son iguales, son idénticas, hasta que nos casemos? Y surge otra pregunta. ¿No es muestra entonces de conformismo y de superficialidad solicitar una legalización y pensar que con esta en la mano, la relación sexual ya ha quedado transformada en algo sustantivamente distinto de aquella otra relación sexual planteada, cuyos sujetos sin embargo la fundaron y viven al margen del juez? Así las cosas, en el libro de mis amigos, Noviazgos de Alto Riesgo, planteado con un orden y una metodología extraordinaria, y que vamos a usar en la Panamericana como libro de texto en alguno de los capítulos, no todo, no me vean así, no todo, pero en alguna de las partes como obligatorio, y ahorita les digo exactamente cuáles porque aquí están los autores, se dice, y se dice con gran propiedad, porque además lo acabo de presentar en Puebla, con la invitación de Luis frente al señor obispo auxiliar de esa bellísima ciudad. Cuando el legislador pierde de vista la realidad y olvida distinguir aquello que él inventa de aquello que él no inventó, sus leyes pueden irse paulatinamente apartando más de la realidad, al grado que las personas cada día encuentran menos reflejada en la ley su experiencia real. Por este camino, dicen los autores aquí presentes, por este camino no debería sorprendernos que cada día más personas rechacen acogerse a las figuras jurídicas acogidas de la legalidad. No nos sorprenda, continúa, si cada día hay más amantes que se niegan a pasar su relación de amor por la formalidad de una legalidad cada día más ajena a la experiencia de su amor real. El legislador, entonces, ¿cuál es su función? Y hubo que buscarlo en las páginas también de este libro. El legislador debe intervenir regulando el ejercicio del derecho a contraer matrimonio y los efectos de la unión conyugal en la sociedad. Sí, pero al hacerlo debe respetar sus características naturales. Miren, jóvenes, las características naturales ni las conocen. Es una vergüenza. Hablando claro, no las conocen los legisladores. No podemos tener legisladores boxeadores.